Dios nos creó para que nosotros vivamos en comunidad, para que nosotros vivamos en coinonía los unos con los otros. Y si nosotros no aprendemos a hablar, entonces nosotros vamos a tener una vida difícil. Porque si no aprendemos a hablar del dolor, de las emociones, de las confusiones, de todas esas emociones enredadas que llevo por dentro, eso es cuestión de tiempo para que Satanás use eso como un limitante para que yo no me supere en las cosas que Dios me llamó a hacer. Vamos a Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: quedaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sanando la vida interior. Hoy vamos a concluir esta serie porque es muy extensa. Ya hemos tratado como 6 temas y si seguimos hablando acerca de este tema, pues vamos a durar mucho tiempo ahí. Entonces vamos a pasar a otra temática. Lo importante es que usted pueda obtener las herramientas básicas para aprender a tratar con sus emociones desde la Biblia. El tema de hoy lo hemos titulado ¿cómo debilitar y controlar nuestras emociones negativas? Lastimosamente, muchas personas que no tienen conocimiento de qué la Biblia muestra en relación a las emociones, abordan este tema a veces con poco enfoque en ver lo que Dios realmente dice en relación a las emociones, hasta el punto que escuchamos hombres de Dios que dicen, si estás luchando con depresión, con falta de perdón, con esto y aquello, ya Jesús en la cruz murió por ti, ya tú eres libre. Y como que ponen la cosa tan fácil que pareciera que solamente con aceptar a Jesús se termina esa batalla en el ser interior del ser humano. Bueno, eso no es lo que enseña mi Biblia. Mi Biblia dice que cuando yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador, Jesús me da salvación. Jesús escribe mi nombre en el libro de la vida y nadie ni nada lo puede quitar de ahí. Entonces yo empiezo en un proceso de revestirme de la nueva naturaleza, del hombre nuevo. Y ahora empiezo a inclinarme a las cosas de Dios, a aprender de su palabra, a crecer en armonía con los santos. Y a partir de ese punto, el Señor empieza en mí un proceso de restauración. Señor empieza a sanar mis emociones, Señor empieza a sanar ese dolor del alma, empieza a corregir mi vida. Pero es un proceso. Y si la gente piensa que es tan fácil como decir en el nombre de Jesús, ya soy libre de toda amargura, de todo dolor que traigo del mundo, le tengo mala noticia. Es un proceso. Y en ese proceso trabaja el Señor y usted también. Dios hace su parte y usted hace la suya. Si usted no hace su parte, entonces se está cerrando al cambio. Le decía a los líderes que vienen aquí con nosotros los viernes y a los que quieren o aspiran a ser líderes, le decía que hay 2 cosas importantes que debe hacer el cristiano. Primero, aprender a buscar una persona con quien desahogar las cosas que le están trayendo pesar en sus emociones, en su alma. Y segundo, aprender a confiar en las promesas de Dios. Tercero, una tercera añadimos, confiar a través de la oración que Dios tiene el control de todo. Y aquí vemos a nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, que en su naturaleza de hombre también le atacaban emociones negativas. En este caso al Señor Jesús le está atacando simplemente
un tipo de emoción que todo el tiempo está trabajando en contra de nosotros, y es la tristeza, tristeza y angustia. También habla el texto dice abatimiento, está abatida mi alma. Entonces nos da a entender que el Señor Jesús, con todo y que es Dios, cuando anduvo entre nosotros en un cuerpo físico, también tuvo que luchar con emociones negativas, que era el producto o el resultado de estar en medio de una raza caída. Aunque Él vino en un cuerpo santo, perfecto, Él no cometió pecado, tuvo que luchar con todas las cosas que luchamos los seres humanos en este plano terrenal. Y las peores batallas del ser humano son las batallas internas. Las batallas internas no se ven, pero mandan señales en el comportamiento, en la conducta de la persona. Usted se da cuenta si esa persona está batallando con ciertas cosas en su vida, viéndolo cómo se comporta, cómo se relaciona con los demás. Entonces eso nos da a entender qué tipo de problema puede tener esa persona. Ahora, yo sé que usted sabe que todos los que estamos aquí sentados, todos batallamos con cosas en nuestro ser interior. El que dice que no, pues hay que reprenderle ese espíritu de mentira, porque todo ser humano, por consecuencia de que somos una raza caída, aún estando en Cristo Jesús, tenemos una guerra espiritual constante. La guerra espiritual constante no solamente tiene que ver con demonios, también tiene que ver con situaciones almáticas que trae el ser humano. En este caso, las emociones negativas. Nosotros tenemos emociones positivas y también tenemos emociones negativas. Y tenemos que trabajar constantemente con esas cosas para podernos mantener, primero, emocionalmente estable, para que nuestra vida espiritual se pueda mantener firme. Un cristiano que no está emocionalmente estable es un cristiano que no podrá dar fruto en las cosas espirituales. Cuando hay desestabilización en las emociones, los frutos van a ser muy poco en lo espiritual. Por eso es importante que la gente tenga lo que la Biblia le llama dominio propio. Y esto viene por la relación con el Espíritu Santo. Y el dominio propio es saber cómo gestionar mis emociones, cómo trabajar mis emociones, cómo echar mano a las cosas positivas de mis emociones y cómo aprender a controlar y a debilitar las emociones negativas. Eso solamente se logra a través del Espíritu Santo. Vamos a ver los textos que hemos leído anteriormente. Oiga lo que dice Mateo 26:36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. O sea, Jesús iba a confrontar la peor prueba de su vida. Jesús iba a entregarse a los hombres para que lo crucificaran, la peor muerte que puede experimentar un ser humano. Un día vamos a hablar de la muerte de Jesús desde el punto de vista de la Biblia. ¿Qué dicen los científicos, los médicos, que Jesús experimentó en la cruz? Y cuando usted entiende cómo Jesús murió, usted dice, wow, realmente Dios nos ama. La peor tortura que puede experimentar un ser humano fue esa muerte que experimentó Jesús en la cruz. Y lo hizo por amor a nosotros. Entonces Él está a punto de entregarse para ser crucificado y llega a Getsemaní con sus discípulos. Y le dice, quédense aquí, yo voy allí a orar. En el versículo 37 dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea, vemos que Jesús dentro de sus 12 discípulos tenía otras personas que eran de confianza, círculo íntimo. Repita conmigo, círculo íntimo. O sea, en Jesús encontramos por lo menos 3 círculos íntimos. Tenía un grupo de 70 enfocado en la evangelización. Tenía un grupo de 12 enfocado en un discipulado intensivo. Y dentro de ese grupo de 12 tenía 3 personas con las que él se desahogaba. O sea, si Jesús, siendo Dios, tenía que sacar sus emociones negativas que le atacaban por causa de que andaba en un cuerpo terrenal, un cuerpo perfecto que no vio pecado nunca, pero por consecuencia de que somos raza caída, tenía esta lucha como parte de la guerra espiritual que se daba en su mente. Cuando se habla de guerra espiritual, no se está hablando de demonios solamente. Se está hablando de batallas que tienen que ver
con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. Pablo habla con mucha claridad acerca de este tema en el Nuevo Testamento. Entonces el Señor Jesús toma a 3 de ellos. Repita conmigo, es importante tener con quien soltar la carga. Si no tienes personas a tu alrededor con los que tú te desahogas, vas a tener un problema. Porque si eres independiente en ese sentido, vas a cargar una carga muy pesada, porque va a llegar un punto en esa guerra espiritual de que tus emociones van a poder más que tu dominio propio y te van a controlar. Estoy hablando de las emociones negativas, que son las que más atacan el corazón del ser humano. Por eso usted ve gente que lastimosamente, gente allá afuera sin Cristo, y también gente que un día dice haber recibido a Jesús como Señor y Salvador, usted lo ve que toman decisiones extremas. Personas que llegan a un lugar y le quitan la vida a otro por una ofensa que traen, porque le hicieron burla en la iglesia, en la iglesia no, en la escuela, desde pequeño no supo cómo tratar esas burlas, creció con ese rechazo, con esas inseguridades. Un día tomó la idea o tomó un mal pensamiento de armarse, ir a una escuela a matar gente inocente porque estaba amargado contra todo el mundo y no supo cómo gestionar esas emociones. Pero he visto el caso de creyentes que no han sabido cómo tratar con sus emociones negativas y terminan suicidándose. Eso es increíble. Gente que un día profesó conocer a Jesús, que Jesús era su Señor, su Salvador, terminan tomando la decisión de quitarse la vida. ¿Por qué pasa esto, Pastor Reynoso? Simple, porque no supieron cómo gestionar sus emociones negativas. Y al no buscar ayuda, al no buscar un soporte, al pensar que ellos lo podían hacer todo, lastimosamente Satanás le ganó ventaja. Por eso es que el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, no ignoremos sus maquinaciones. Las maquinaciones del diablo se explican en las Sagradas Escrituras. La Biblia también dice en el libro de los Proverbios, dice que en la multitud de consejos hay sabiduría. Si usted quiere tener sabiduría, aprenda a ser una persona que sabe escuchar consejos. El que no sabe escuchar consejos no está listo para superarse en ciertas áreas de su vida porque entiende que lo sabe todo. Y yo le tengo una mala noticia. Aquí nadie lo sabe todo. Todos estamos en un proceso. Así que no hay gente más inteligente que nadie. Porque en lo que usted es inteligente, más que yo en otra área soy más inteligente que usted. Por eso entra lo que se le conoce como la relatividad de la inteligencia. Amén. Pero en el caso del soporte en relación a tener con quien desahogarnos, eso es esencial para poder crecer espiritualmente. Jesús tenía 3 discípulos. Jesús, todos saben que es Dios. Y cuando vino en cuerpo físico, era Dios también. Obviamente, Él decidió sacrificarse por amor a nosotros. Por lo tanto, tenía que padecer todo lo que padecemos, lo que estamos en este plano terrenal, porque vino en un cuerpo físico. Entonces, como parte de todo el padecimiento, tenía que luchar con emociones negativas. ¿Y qué hace el Rey de Reyes y Señor de Señores cuando sabe que está a punto de ir a pagar un alto precio para liberar a la humanidad de la esclavitud del pecado? Bueno, como humano, Él se toma a 3 de sus discípulos y le dice, muchachos, yo estoy entristecido. O sea que Jesús también se entristecía, como mostrándonos a nosotros en la Biblia que eso es normal, que eso ataca al ser humano como parte de la guerra espiritual. Usted lo que tiene que tener es herramientas para saber cómo combatir esas emociones negativas, porque son naturales de una raza caída. Entonces, si usted no tiene la capacidad de saber cómo luchar contra estas cosas, Satanás le va a ganar ventaja. Y cuando le gane ventaja, va a inyectar pensamientos en usted o en mí que son en contra de la voluntad de Dios para que tomemos malas decisiones. Mucha gente en medio de la pandemia tomaron malas decisiones. No sé si se acuerdan de algo que pasó en Ohio, en esta nación, de un hombre que pensó que tenía el COVID
por los síntomas. Y como todo el mundo andaba asustado, porque aparte de que era una realidad la pandemia, aparte de que era una realidad, también nos inyectaron información para espantarnos más a través de los medios. Y este hombre no quiso llegar a su casa porque no quería afectar a su esposa, a sus hijos. ¿Sabe la decisión que tomó este señor? La decisión de suicidarse. Se quitó la vida, le hicieron la autopsia y el hombre no tenía el COVID, tenía una gripe regular. Porque Satanás en nuestras debilidades se aprovecha para hacernos ver las cosas peor de lo que son y así podernos hundir en la tristeza. Y una persona que está triste y no tiene un soporte, o sea, no tiene con quien desahogar su pena, no tiene con quien desahogar su dolor, esa persona se va a amargar. Es cuestión de tiempo y en el peor de los casos esa persona puede atentar contra su vida. Repita conmigo, por eso es importante buscar con quien desahogarse. Y luego le dice que está entristecido y dice, vamos a leer el texto de 37, dice, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. O sea que Jesús se angustiaba. O sea, Jesús, la preocupación lo llevó a un punto que se angustió por lo que estaba por venir, que era entregar su vida en la cruz. Usted ve que estamos hablando de cosas negativas, pero que por causa de que somos raza caída, estas cosas normalmente atacan a todo ser humano. Al que está en ayuno, al que está en oración, al que es espiritual, al que no es espiritual. Porque son cosas que están lastimosamente dentro de esta raza caída y que hay que aprender a batallar con ellas. Y Jesús, cuando en la Biblia se dice que Él luchó con estas cosas, es como Dios diciéndonos, aunque mi hijo luchó con eso, Él pudo vencerlas para enseñarle a ustedes que todo lo pueden en Cristo que le fortalece. Entonces vamos a ver qué hizo el Señor cuando sintió tristeza, cuando empezó a angustiarse. En el versículo 38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Qué le dijo Jesús? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y la palabra, el versículo 38 dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Repita conmigo, la palabra tristeza es sinónimo de pesar, pena, desolación, pesadumbre, tribulación, congoja, amargura, dolor, de consuelo, consternación, sin sabor. O sea, Jesús estaba pasando por un momento difícil. Y Jesús, siendo Dios, se empezó a desahogar con 3 de sus discípulos. Una pregunta que le hago a los que nos ven por los medios y a los que están presentes aquí. Cuando usted está luchando con estas emociones negativas, ¿qué hace usted? ¿Usted busca a alguien para desahogarse? ¿Algún mentor para desahogarse? ¿Algún amigo? ¿Alguna amiga para decirle, mira, me siento de tal manera, me siento triste, me siento afligido, escúchame, quiero desahogarme? El ser humano necesita hablar cuando está en sus días malos. Dios nos creó para que nosotros vivamos en comunidad, para que nosotros vivamos en coinonía los unos con los otros. Y si nosotros no aprendemos a hablar, entonces nosotros vamos a tener una vida difícil. Porque si no aprendemos a hablar del dolor, de las emociones, de las confusiones, de todas esas emociones enredadas que llevo por dentro, eso es cuestión de tiempo para que Satanás use eso como un limitante para que yo no me supere en las cosas que Dios me llamó a hacer. Y aquí vemos que lo está haciendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios mismo en forma de hombre se está desahogando. Entonces, después del desahogo, ¿qué es lo segundo que él hace? Mire lo que él le dice a ellos.
Le dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo. O sea, aparte de que se desahogó, que habló con gente íntima, recuerde, usted no puede abrirle su corazón a Raimundo y a todo el mundo. Usted tiene que ser sabio. Usted tiene que saber con quién usted se desahoga. Usted tiene que saber a quién usted le cuenta las cosas que le están pasando internamente. Usted no puede agarrar a un amigo del trabajo porque me cayó bien, el tipo se ve tranquilo. No, usted tiene que saber y conocer con quién está hablando, porque usted no sabe si esa persona tiene el problema de hablar para adelante y cuando viene a ver cuenta todas sus penas como una novela mexicana. ¿Aló? Entonces por eso es importante que usted sepa con quién se desahoga. Amén. Que usted sepa a quién busca para que le dé mentoría. Entonces el Señor, una vez que habla de cómo se siente, de cómo está su situación emocional, después se va a orar. ¿Qué debe hacer una persona para debilitar las emociones negativas? Orar. Lo primero es buscar con quién sacar eso, ¿verdad? Y lo segundo es llevarlo en oración al Padre. Entonces después que él oró, mire lo que dice, cuando empezó a orar, mejor dicho, mire lo que dice el texto. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. O sea, lo que Jesús estaba viviendo, o lo que iba a vivir, mejor dicho, pero lo que estaba batallando emocionalmente era tan fuerte que él le pide al Padre, si es posible, pasemos este proceso, echemos este proceso a un lado. No me lleve a esa realidad, no quiero confrontar ese dolor. Pero luego le dice, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que cuando estamos luchando con emociones negativas, lo primero es buscar consejería, lo segundo es orar al Señor, lo tercero es decirle a Dios, Señor, yo no sé cómo tratar este asunto. Este asunto me trae mucho dolor, me trae mucha preocupación, mucha ansiedad. Si es posible, quítalo, pero si es necesario para mi formación de carácter, deme la capacidad para aprender a sobrellevarlo. Porque hay cosas que te van a llegar a la vida, que te van a producir dolor, que son necesarias. Leas el libro de Job, conocido como la teología del dolor. A la gente le gusta tener todos los días bonitos, pero no le gusta cuando pasan por procesos difíciles. Y entienda que en la vida, sea cristiano, no sea cristiano, no seas cristiano, vas a pasar por momentos difíciles que van a atacar directamente tus emociones y que te pueden poner en conflicto hasta el punto de cuestionar a Dios. Por eso es importante orar, decirle, Señor, esto es difícil para mí, yo no lo puedo llevar con facilidad, pero usted que es Dios y que todo lo puede, si no lo quita de en medio, deme la sabiduría para sobrellevar esta situación. Capacíteme para aprender a tratar con esto. Entonces, ¿cuáles son las tres cosas que he mencionado hasta el momento? Tener un círculo íntimo, desahogarse con ese círculo íntimo y orar. Y vamos a añadir una cuarta. Y en esa oración, pedirle a Dios que sea su voluntad la que se haga, no la que usted quiere. Porque hay seres humanos que cuando están pasando por momentos de dificultad, ya sea en el matrimonio, ya sea en negocios, ya sea en la iglesia, ¿sabe lo que hacen? Salen corriendo. Dejan al esposo y se van, dejan a la esposa, se van, dejan la iglesia, se van, sueltan la empresa, el negocio, el trabajo y se van. Y piensan que cambiándose de un estado a otro se supera el problema, pero lastimosamente el problema va dentro de esa persona y tiene que ver con emociones dañadas. Y si esa persona no está trabajando eso, lastimosamente va a tener un gran problema. Porque va a pensar que el problema está en los demás que están a su alrededor, que el problema está en la iglesia, que el problema está en el trabajo, que el problema está en el patrón, que el problema está en todo el mundo menos en ellos. Y la peor desgracia que puede tener un ser humano es no saber reconocer cuando tiene problemas y cuando tiene que ajustar ciertas áreas de su vida.
A muchos no nos gusta reconocer, aceptar y cambiar. Muchos siempre buscamos culpables y así no se cambia, así no se crece. Uno tiene que aprender a conocerse y a decir, tengo que ajustarme aquí, tengo que arreglar esta área de mi vida, tengo que cambiar en esta área y pedirle a Dios la sabiduría. Repita conmigo, ¿cómo debilitar y controlar nuestras emociones negativas? Si no aprendemos lo que nos enseña la Biblia, no vamos a salir adelante. No se trata de conocer muchos textos, porque hay gente que conoce textos. Se trata de aplicarse los textos. Porque hay gente que conoce, pero no se aplica a lo que conoce. Hay gente que sabe cuál es el antídoto para el problema, pero no lo aplica. Entonces, si queremos crecer, tenemos primero que aprender a confiar en Dios en base a lo que Él dice en su palabra. El Señor Jesús dice, a través de Pablo, dice que nosotros somos más que vencedores por aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Lo que me está diciendo el Señor es que con todos los problemas de la vida que se van a presentar en mi contra y que van a tratar de derrumbarme emocionalmente, ya Él me dio la victoria sobre eso. Yo lo que tengo que saber es depender y ajustar áreas de mi vida. Porque hay gente que quiere que Dios le abra la boca, le meta la comida en la boca y también le mueva la quijada. Así no se vale. Usted tiene que aprender que usted tiene que dar pasos para que Dios dé los suyos. Si usted no da sus pasos, Dios no va a dar los pasos que a Él le corresponden. ¿Hay alguien en casa? Entonces esa gente que no le gusta hablar, no le gusta sacar toda esa basura emocional, tiene un reto. Y el reto es que usted tiene que aprender a sacar eso. Porque si no saca eso, va a andar por la vida como usted ve muchos cristianos hoy en día. ¿Cuáles son las canciones favoritas de los cristianos? Le menciono una. Pelea y no te detenga, de un gran amigo mío. Pero son canciones que apelan al alma. La adoración es para Dios. Cuando ya yo dejo de cantar canciones de adoración para Dios y empiezo como canción de quítame el pie de encima, deja la maldita envidia, me quiero levantar. Esas no son canciones de adoración a Dios, esas son canciones que hablan del alma, de la pena que yo llevo por dentro, de cómo yo me siento, y están dentro de la iglesia. A los cristianos les gustan canciones como arrebato lo que es mío. Otra vez volvemos, cuestiones almáticas dentro de la iglesia. Y todas las canciones que usted escucha es me quieren hacer la guerra, me quieren matar, me quieren destruir. Son canciones almáticas todas. Entonces se la estamos dedicando a Dios, pero no es a Dios, es para nosotros. Estamos cantando de nuestro dolor. Canciones almáticas dentro de la iglesia. Los hijos de Dios estamos trabajando y obrando más en cuestiones almáticas que espirituales. Por eso es que a mí me gustan adoradores como aquel que canta aquella canción que dice: renuévame, Señor Jesús. Esas son canciones espirituales de una persona que necesita ser renovado para poder confiar más en Dios. Pero las canciones almáticas, ustedes la escuchan, esas son las que más se pegan entre los cristianos. Esas son las canciones que más les gustan a los cristianos. Se ha levantado el gigante contra mí y me quiere vencer, pero yo me levanto aunque me hagan la guerra. Entonces tenemos un conflicto interno y lo ponemos en música y la gente se edifica con eso. ¿Por qué? Porque estamos andando en cuestiones almáticas y creemos que somos gente del Espíritu. Recuerde, la adoración y la música cristiana debe darles honra a, cuando es una canción que habla de desahogo. ¿Aló? Me traicionaste y te levantaste contra mí. Esas son gente que tienen cuestiones que no han superado. Si yo me parara aquí a hablar de todas las cosas que yo he pasado en estos tiempos en la fe, salimos todos amargados. Pero eso no es para yo estar amargando a nadie, esas son experiencias
para aprender a conocer de qué debo cuidarme. Esas son experiencias para aprender a tener bajo control mis emociones. Esas son experiencias para aprender a discernir las malicias de aquellos que llamándose gente de Dios se comportan como impíos. Esas son cosas que Dios permite para hacerme más fuerte. Pero si yo no entiendo que eso viene con el propósito de fortalecerme y lo tomo como que me están hiriendo, voy a terminar así en mis mensajes. Aunque se levanten contra ti, ellos caerán. No te impacientes que Dios destruya a tus enemigos. Por eso es que esas predicaciones me encantan tanto. Hay gente que se ha levantado contra ti y que te quiere destruir, que te quiere dañar. Eso es almatismo. Vamos a enfocarnos en crecer para que las cosas que nos llamen la atención sean las cosas que Dios quiere que nosotros estemos viendo, que estemos aprendiendo de ellas. Jesús luchó con eso mismo que usted y yo luchamos y Jesús se desahogó. Fue en oración al Padre para confrontar su día difícil. Porque hay gente que el proceso de la prueba lo tira al piso, porque no están listos. Porque andan en cuestiones almáticas. Porque hay gente que se van de la iglesia ofendidos porque no están cuidando su vida espiritual y se van en cuestiones almáticas. Todas las relaciones se rompen cuando nosotros que somos hijos de Dios las tratamos desde las emociones y no desde una vida controlada por el Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, sobrellevaos a los débiles. Está hablando de cristianos que han sido procesados, cristianos que se han levantado espiritualmente y que ya saben cómo tratar con gente que no acepta las cosas como son y que no las supera. Y que andan por la vida llorando, andan por la vida entristecidos, andan por la vida con la conmiseración a flor de piel, con penas de ellos mismos, autoconmiseración. Esas cosas hay que romperlas. Porque Dios quiere que usted viva la vida de Cristo, que viva la vida en plenitud, que viva la vida abundante que solo da Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, mire lo que Jesús dice. Jesús dice en el versículo 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. El dominio propio viene por oración abundante. Si no estamos orando, no vamos a tener control de nosotros mismos. Por eso Jesús le dice, hey, ustedes no pudieron orar ni una hora. Pero no lo deje ahí en oración, porque hay cristianos que oran mucho, pero le falta la palabra y la palabra me da buen entendimiento. Si yo tengo oración y no soy un estudiante de las Sagradas Escrituras, no voy a tener buen entendimiento, no voy a saber tener buen sentido común, no voy a saber pensar bíblicamente. Entonces, gente con abundancia de oración, pero que no saben entender lo que Dios quiere que esto entiendan para vivir una vida estable en el Señor. Oiga lo que dice el versículo 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pastores, ¿qué me duermo? Claro, porque nuestra carne es débil. No dormimos en la oración cuando no estamos acostumbrados a orar. Hay algo que se le llama rompimiento en oración. Y es cuando usted insiste tanto en oración que usted literalmente siente que algo se rompe y ahora no puede parar de orar. Ahora se tira a orar y dura ahí hasta horas. Y lo que siente es gozo al orar. Lo que siente es la presencia de Dios. Pero cuando no estamos acostumbrados a orar, no dormimos. Porque la carne gobierna en ese cuerpo y el espíritu está dormido. Eso se llama guerra espiritual. Entonces, ¿cómo yo puedo debilitar y controlar mis emociones negativas? Viendo este modelo que nos deja el Señor Jesús en Mateo capítulo 26, versículo 36 en adelante. Lo primero que hizo es que tenía un círculo íntimo, gente con la que se desahogaba. Segundo, oraba. Tercero, lo ponía en la mano de Dios. Y pudiéramos añadir una cuarta parte, que vivía una vida sometida a la oración.
No solamente oró en el momento de la angustia, sino seguir practicando la oración constantemente, que eso sea un estilo de vida. Aló. La espiritualidad de un cristiano se muestra en su toma de decisiones. Si las emociones no gobiernan, vamos a tomar malas decisiones. ¿No le ha pasado a usted que toma una decisión bajo enojo y después dice, wow, ¿qué fue lo que hice? Yo no sé si a usted le ha pasado. A mí me ha pasado 250,000, 800, 500 veces. Pero aprendí. Cuando estoy enojado con alguno de ustedes o con quien sea, yo mejor no hablo. Mejor me quedo callado. Aunque a veces me quiero quedar callado, pero me gana el impulso carnal. Por eso es que tengo que estar orando, orando, orando. Aló. Así que las emociones negativas, usted las debilita y las controla. ¿Cómo? Vamos a ver. Buscando consejería, orando, dejando en la mano de Dios después de haber buscado esa consejería. El consejo es importante. El consejo es importante. Mucho de nosotros no logramos superar muchas cosas porque no aprendemos a buscar consejería. La consejería debe ser para todas aquellas cosas que usted está luchando con ella. Usted debe tener gente que le aconseje, que lo ayude. Buscar gente sabia, gente espiritual, que no te van a decir lo que vos querés escuchar. Te van a decir lo que tienes que escuchar. Porque el buen consejero no te dice lo que vos querés escuchar, te va a decir lo que vos tenés que escuchar. Aló. Padre, oramos por los que nos ven en línea y le pedimos que su Espíritu Santo esté en la vida de cada uno de ellos y que ellos puedan, Señor, desarrollar una vida en el Espíritu y que puedan, Señor, sanar todas esas emociones dañadas en ellos. Se lo pido en el nombre de Jesús. La iglesia dice amén, amén. Dios le bendiga a los que nos ven en línea. Si el Señor permite, será hasta la próxima semana. Bendiciones.